A las 10:40 precisamente saludamos a todos los usuarios de Noticias Caracol Ahora y precisamente en medio de este difícil panorama de líderes asesinados que vivíamos hace algunos segundos, un grupo de jóvenes colombianos desarrolló una idea en pro de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, un proyecto de inteligencia artificial que incluso fue destacada en el concurso internacional Geneva Challenge 2021. Se trata de Kevin Steven Mojica, Paula Algarra Saavedra y Julián Peña, egresados de la Universidad de los Andes de la Escuela de Gobierno y quienes adelantaron una maestría en políticas públicas. Dos de ellos me acompañan a esta hora, Kevin y Paula. Bienvenidos a Noticias Caracol Ahora y hablemos de este concurso. ¿Cuál fue el reconocimiento que ustedes obtuvieron? Buenos días. Buenos días, Rubén Darío. Bueno, muchísimas gracias a ti y a Caracol por darnos este espacio para compartir con todos los colombianos este interesante proyecto que yo creo que es no solo importante en términos académicos, sino importante también para el país. Entonces, pues bueno, te comento, nuestro proyecto se llama Inteligencia Artificial para la Prevención del Asesinato de Defensores de Derechos Humanos. Es un proyecto que fue ideado en conjunto con mi compañera y mi colega Paula Algarra, ambos de la Universidad de los Andes, en nuestros últimos años de la maestría en políticas públicas, y nosotros desarrollamos este proyecto en representación de la Escuela de Gobierno para el Geneva Challenge 2021. Geneva Challenge es uno de los concursos más importantes a nivel internacional en materia de gestión pública y de políticas públicas. Es un concurso que desarrolla el Instituto de Estudios Universitarios de Ginebra, en Suiza. Y en este importante concurso logramos obtener la posición de semifinalistas entre cientos de propuestas que se enviaron a nivel mundial. Entonces, pues nada, para nosotros es un orgullo completamente y pues también para presentarlo con todos ustedes y con todos los colombianos. Hablemos, Paula, sobre este proyecto, en qué consiste, cuál fue la idea, cómo nace esta idea. Bueno, antes de hablar del proyecto les voy a dar como un contexto general para darles un abrebocas. En la actualidad, la Unidad Nacional de Protección es la encargada de asignar los esquemas de protección en nuestro país. El proceso consta de 4 etapas. Las 3 primeras se centran en realizar una denuncia, recolectar evidencia y hacer una evaluación preliminar de riesgo, que tiene aproximadamente un plazo límite de 30 días hábiles. Esa evaluación tiene 3 criterios fundamentales. La primera es la vulnerabilidad, que es decir, qué tan afectada está la persona por la situación que está viviendo. La segunda es la capacidad de la persona para responder y la tercera es la posibilidad que tiene de salir lastimada. Una vez hecha la evaluación, se obtiene un puntaje entre 0 y 100 y si ese puntaje es mayor a 80, la persona se clasifica en riesgo extraordinario y es candidata para obtener un esquema de protección. Ya después viene una reunión de un comité multidisciplinario que se llama el CERREM, que evalúa la situación, recibe esa evaluación preliminar del riesgo que se hizo en el tercer paso y asigna la protección si la considera pertinente. Sin embargo, al día de hoy existen informes internacionales en los que se reconoce que ese análisis de riesgo en promedio se entrega al pasar 160 días después del vencimiento de plazo legal. Y eso se debe en gran parte al alto volumen de solicitudes que recibe mensualmente la Unidad Nacional de Protección. En general, tiende a sobrepasar la capacidad de respuesta de la entidad. Entonces, es fundamental contar con un sistema que les permita ser más ágiles para dar prioridad a quienes necesitan una protección con urgencia. Allí es donde nosotros proponemos una solución basada en inteligencia artificial que Kevin les va a explicar con mayor detalle a continuación. Gracias, Paula. Efectivamente, alrededor de 4.000 solicitudes al mes recibe la Unidad Nacional de Protección. Obviamente, esto es una cantidad brutalmente enorme de solicitudes y es un reto enorme en términos de focalización. ¿A quién le asignamos la protección y a quién no la asignamos? Entonces, la etapa, el proceso que les comentó mi colega, es un proceso que es supremamente demorado, es un proceso que se basa en metodologías bastante obsoletas, metodologías que desconocen un montón de determinantes para el asesinato de defensores de derechos humanos y que pueden realmente incidir en que
en últimas se esté asignando la protección a las personas que no se encuentren realmente en riesgo inminente y los defensores de derechos humanos que realmente se encuentran en riesgo inminente no tengan protección porque no pueden revisarlos. Kevin, tú hablas de metodologías obsoletas. ¿Cuáles son esas metodologías obsoletas que ustedes pudieron identificar durante el diseño de este proyecto? Claro que sí. Por ejemplo, en la etapa 3, cuando se hace el análisis de riesgo, la metodología se basa en una suma de porcentajes, que era lo que mi colega les estaba comentando hace unos momentos. Esa suma de porcentajes se basa muchas veces en medidas de percepción, en puntajes asignados según se perciba el riesgo de esa persona, pero realmente desconoce muchos factores del contexto, de los municipios, de la violencia, del tipo de amenaza, del tipo de defensa que ejerce el líder social. Y eso hace que definitivamente se estén desconociendo muchas cosas que pueden incidir realmente en ese riesgo de ser asesinados. Entonces aquí es donde entra la inteligencia artificial, que es lo que nosotros estamos proponiendo y qué es lo que estamos planteando en nuestro documento. Nosotros estamos planteando el desarrollo de un esquema basado en aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Estos son una subrama de la inteligencia artificial que tiene por objetivo ser más preciso en la estimación del riesgo de ser asesinado que enfrenta un defensor de derechos humanos, de forma tal de que esa focalización que se haga de la protección, de las medidas de prevención, se haga de manera más efectiva y termine en las personas que realmente se encuentran en riesgo inminente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este caso? Nosotros entrenamos, o lo que proponemos es que entrenemos un algoritmo de aprendizaje de máquinas que, considerando todo el historial de defensores de derechos humanos asesinados y todos los determinantes que enfrenta cada defensor de derechos humanos, pueda determinar con mayor precisión el riesgo que enfrenta este defensor. Y esto que lo haga muchísimo más rápido, porque evidentemente es un algoritmo de aprendizaje de máquinas que puede hacer esto en cuestión de segundos en un proceso que antes puede tardar incluso meses. Entonces ahí es donde nosotros estamos entrando a cambiar el proceso, lo estamos haciendo más ágil, o bueno, lo estamos proponiendo para que sea más ágil y para que sea más preciso en esa estimación de riesgo. Al hablar de esa agilidad, usted dice 2 meses se puede demorar hoy un estudio para identificar el riesgo y poder atender a un líder social, a un defensor de derechos humanos que está en riesgo. ¿A cuánto tiempo podría minimizarse? Esto podrían ser días, segundos, horas. ¿Cuánto tiempo podría minimizarse y agilizarse para hacer esta revisión? Bueno, esto depende de muchos factores, ¿no? Hoy en día la Unidad Nacional de Protección tiene una deficiencia en la cantidad de personas que tienen trabajando ahí y que realmente hace que esas cosas de que duren 120 días después de la fecha límite, pues sucedan. Entonces, en últimas depende de qué tanta capacidad tengamos en la Unidad Nacional de Protección de implementarlo. Pero si uno puede pensar que sí, que si hay una buena capacidad de respuesta, el proceso que antes puede tardar 3 meses se puede reducir a cuestión de 1 o 2 semanas. ¿Este proyecto nació únicamente para apoyar al sistema de protección de derechos humanos del país o también podría, digamos, extenderse a otros países del mundo? Bueno, hola. Bueno, nosotros propusimos este proyecto basados en el caso colombiano porque es uno de los países con mayor cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en todo el mundo y es el país con el que tenemos mayor proximidad. Sin embargo, hoy en día existen varios países en el continente americano y africano en los que los defensores de derechos humanos son violentados físicamente. Entonces, consideramos que este modelo de estimación de riesgo basado en algoritmos de inteligencia artificial podría replicarse a otros países con situaciones similares a las de nuestro país, en las que los defensores son violentados físicamente. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes haciendo el diseño de este algoritmo y, digamos, en cuánto tiempo podría ponerse en funcionamiento en nuestro país para la protección y defensa de los líderes sociales que están siendo asesinados y que siguen siendo asesinados en nuestro territorio? El proceso que nosotros tuvimos fue bastante largo. Nosotros empezamos trabajando en este proyecto a inicios de enero del año pasado. Fue un proyecto que nos tomó tiempo pensarlo, fue un proyecto que nos tomó tiempo ver si realmente había un espacio
en el que pudieran los algoritmos ser realmente beneficiosos y que realmente pudieran generar una mejora con respecto al estado actual de las cosas. Ese fue un proceso que involucró muchas charlas no solo entre nosotros, sino con expertos en el tema. Y luego ya, pues cuando ya teníamos todo esto definido y organizado, pues ya empezamos a empezar a pensar en cómo se aplicaba al caso colombiano, en qué puntos de la unidad, de los procesos que desempeña la Unidad Nacional de Protección debería implementarse, y en últimas pues logramos definir todo este esquema que es bastante específico de en cómo, en qué punto específicamente se debe implementar para mejorarse. Ahora, nosotros hicimos un planteamiento muy detallado de lo que se debería hacer, de los retos técnicos, de los retos en términos de ética también, de cómo se debería implementar. Esto requiere todavía un proceso de implementación, ¿no? De ver con los datos de la Unidad Nacional de Protección, de ver con esta información que es extremadamente confidencial, cuál es ese nivel de mejora que logramos tener con respecto a las estimaciones que estamos obteniendo en este momento. Entonces, este es un proyecto que todavía está en curso, ¿sí? Es un proyecto que requiere todavía ser implementado, requiere ser probado y requiere todavía ver cuál es ese nivel de mejora esperado. Nosotros estamos estimando que realmente podemos mejorar de forma enorme la capacidad de identificar ese riesgo de ser asesinados los defensores de derechos humanos, pero ciertamente todavía cabe un trabajo por delante, un trabajo que se debe hacer desde el gobierno nacional y en colaboración, por supuesto que nosotros estaríamos súper abiertos a eso, para implementar esto y poder en últimas, que esto es en últimas lo que queremos, y es salvarle la vida a muchos defensores de derechos humanos. Kevin, no sé también si Paula pueda explicarnos estos retos técnicos y éticos que tendrían que adoptarse para poder llevar a cabo el desarrollo de este algoritmo para proteger la vida de nuestros líderes sociales. Perfecto. Bueno, básicamente, como les hemos dicho, estamos intentando sofisticar la metodología existente del análisis de riesgo. No obstante, hay que tener en cuenta que ese análisis depende mucho de la calidad de datos y ese es un factor fundamental para llevar a cabo las estimaciones de riesgo. Y para ello es importante contar con interoperabilidad en los sistemas de la información para poder facilitar el proceso y obtener diferentes variables que podrían afectar o incidir en ese riesgo que se estime. También abre la posibilidad a incluir algunos elementos adicionales al determinar el riesgo enfrentado a la persona a partir de esas variables contextuales que Kevin les mencionó, que eran la pobreza, presencia de economías ilegales, presencia de grupos armados, que el municipio sea un municipio PDEP, o cosas de ese estilo. Pero hay que resaltar que ese algoritmo, el resultado que arroje, siempre debe ser validado por un comité especializado en el tema. Entonces, básicamente nosotros proponemos que se implemente la misma metodología que se ha venido implementando en cuanto a los pasos que lleva la UNP, es decir, el proceso de denuncia, la recolección de evidencia. En el tercer paso habría un cambio de metodología, que es el que les estamos proponiendo con inteligencia artificial. Y el cuarto paso vendría una validación de expertos en la materia que realmente pueda determinar que si la persona requiere protección. Y ahí es cuando el CERN juega un papel fundamental al debatir y decidir si asigna esas medidas de protección, tal como lo ha venido haciendo en la cuarta etapa del proceso que tiene la UNP. Ustedes ya han tenido la oportunidad de socializar este proyecto, esta idea con las instituciones, con el gobierno nacional. Hasta el momento hemos tenido algunas reuniones preliminares con algunas personas del gobierno, personas que están interesadas, en particular de la Fiscalía. Por ahí nos escribieron de personas de la policía que quieren analizar y ver si esto lo pueden implementar ellos desde sus competencias y desde sus funciones. Pero por supuesto que este espacio también quiero aprovecharlo precisamente para hacer ese llamado a demás instancias del gobierno que puedan implementar esto y hacerlo
real en la práctica, ¿sí? Entonces aprovecho este espacio para hacer un llamado al gobierno, pues para que tenga en cuenta estos avances que hay desde el punto de vista técnico, que si bien no van a solucionar de la noche a la mañana el problema del asesinato de los líderes sociales, pero sí van a generar un aporte, un granito de arena a que en últimas, en el futuro podamos tener un país en paz y sin líderes asesinados. Quiero preguntarles a Kevin y a Paula, ¿cuántos años tiene Paula? Yo tengo 24. ¿Y Kevin cuántos años tiene? 24 también. Bueno, ¿qué mueve a jóvenes como Kevin y Paula, que tienen 24 años respectivamente, a desarrollar un proyecto de esta naturaleza como es la defensa de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que uno creería que es un tema que a veces solamente podría llegarle a interesar al gobierno nacional, a los organismos de seguridad y no a jóvenes como ustedes, que uno pensaría estarían desarrollando otro tipo de ideas? Sí, yo diría que la necesidad por cambiar la situación. O sea, nosotros vivimos en un país que tristemente se levanta todos los días con una noticia de un defensor asesinado. Y son comunidades que pierden su voz, son defensores que pierden eso por lo que defienden. Y nosotros queríamos aportar un granito de arena a que eso deje de pasar. Entonces creo que nos motiva más que todo es esa ansia de cambiar el país, de mejorar la situación, de creer en que es posible un mejor futuro y que hay medios técnicos para lograrlo, ¿sí? No es simplemente creerlo y de pronto no hacer nada, sino es creerlo y generar acciones concretas desde la técnica, desde la evidencia, que lleven a que en el futuro podamos tener un mejor sistema de focalización y que podamos en últimas tener menos o incluso cero, debería ser lo óptimo, líderes sociales asesinados. Bueno, y el turno a Paula. Yo creo que Kevin dijo todo lo que yo pienso también, ¿no? O sea, nos levantamos en un país en que todos los días hay noticias de líderes sociales asesinados y no podemos quedarnos ahí esperando que se resuelva sin actuar. Entonces, creo que este tipo de proyectos y la motivación que tenemos detrás de esto es hacer de nuestro país un lugar mejor para vivir. Y ya. Bueno, ustedes durante el desarrollo, me quedo con Paula para seguir hablando con Paula también, en el desarrollo de este proyecto tuvieron la oportunidad de hablar también con líderes sociales, estuvieron en los territorios también hablando con defensores de derechos humanos o aquí con organizaciones que también defienden a nuestros líderes sociales. Tomamos algunos documentos interesantes de algunas organizaciones nacionales e internacionales muy reconocidas y tuvimos algunas reuniones con algunos expertos que Kevin les puede ampliar el recorrido de expertos que aportaron en este proceso, en la formación de la metodología. También tuvimos como proximidad con la Facultad de Economía del Rosario. Ellos nos ayudaron con un joven investigador que se especializa en temas de líderes sociales y conflicto armado. Entonces, allí tuvimos también un apoyo y bueno, básicamente en eso consiste. No sé si Kevin quieras complementarme. Sí, nosotros revisamos muchos testimonios de defensores de derechos humanos y te puedo decir que son desgarradores, de defensores que fueron asesinados en Colombia, en Filipinas, en Brasil, y siempre hay un patrón sistemático de que los grupos armados intentan callar a los defensores para que no eleven su voz y no se defiendan a sus comunidades. Ese fue un proceso que tardó bastante en hacer el diagnóstico exacto de identificar cuántas personas eran. Nosotros identificamos que desde el 2016 en Colombia han asesinado en los registros, porque hay subregistros, hay muchos, al menos 400 defensores de derechos humanos, es decir, muchísima gente que estaba defendiendo sus comunidades, defendiendo sus tierras, y uno puede ver los testimonios de estas personas y darse cuenta realmente del dolor, de lo que está detrás de allá, y que muchas veces, aunque el Estado tiene buenas intenciones, aunque hay personas que en el Estado trabajan por mejorar esto, todavía hay mucho por hacer en nuestro país. Hablemos un poco,
Kevin y Paula sobre este concurso internacional. Expliquémosle a los usuarios que nos están viendo hasta ahora la dimensión que tiene este concurso en el que ustedes participaron en el Geneva Challenge 2021 y en el que ustedes quedaron, si no estoy mal, entre los 11 primeros lugares en todo el mundo como semifinalistas. ¿Si eres Paula o...? Cualquiera de los dos, Paula, a ver, para seguir con las mujeres. Vale, perfecto. Ok, este concurso lo hace una organización, bueno, una universidad en Suiza muy reconocida en temas de investigación internacional. Este año tenía, bueno, el año en que nosotros participamos tenía la temática de manejo de crisis y en general se presentan grupos de universitarios de posgrado de todo el mundo, incluyendo Harvard, Universidad de Yale, todas esas universidades de Ivy League, se presentan también con propuestas innovadoras para solucionar alguna problemática social. Entonces es un gran orgullo para nosotros haber quedado dentro de los semifinalistas con esa competencia que teníamos de frente. No sé si Kevin quieras complementarme también. Sí, fueron 17 semifinalistas. Porque ya Kevin y Paula, muchísimas gracias, y el tiempo se nos agota. Pero a ustedes muchísimas felicitaciones por este proyecto que desarrollaron también en pro de nuestros líderes sociales, y a ustedes los invitamos a que sigan aquí conectados con Noticias Caracol Ahora.